Damos la bienvenida a todos los invitados y invitadas a este conversatorio denominado Juventudes, Masculinidades y Violencia. Con esta iniciativa vamos a aportar al análisis sobre cómo se relacionan las juventudes, masculinidades y las prácticas de violencia, entregando herramientas para comprender mejor los contextos sociales y culturales que influyen en la vida de adolescentes y jóvenes, especialmente aquellos enfrentados con conflictos de tareas. Este espacio busca ofrecer nuevas miradas que nutren las intervenciones con jóvenes. Para iniciar esta actividad, vamos a saludar especialmente a Claudio Duarte, sociólogo, profesor de la Universidad de Chile e investigador en el Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes de la misma universidad. A todos los representantes de organizaciones sociales, académicos, estudiantes y funcionarios que nos acompañan. A todos y todas, bienvenidos. Para comenzar esta jornada, vamos a invitar al sociólogo Claudio Duarte, quien presentará la charla magistral Juventudes, Masculinidades y Prácticas de Violencia. Hola, buen día a todas y todos. Muy agradecido del equipo del Servicio de Organización Juvenil que invita a esta actividad. Gracias, Mónica, gracias a Alejandro, a Pablo, y el equipo. Creo que es un buen momento para juntarnos a reflexionar y conversar algo que por décadas veníamos intuyendo y que no le entrábamos al asunto, y que algo debe haber en que sobre el 90% de los jóvenes que están en conflicto con la justicia, por lo que están en una estadística que nos permite ver eso, son varones, y menos del 10% restantes son mujeres. Por supuesto, antiguamente había unas teorías que decían que esto no es genérico, pero a medida que la teoría feminista ha ido instalándose y se ha ido legitimando en nuestras sociedades, a medida que los estudios de juventudes han ido poniendo en perspectiva lo generacional y la crítica del adultocentrismo, hemos empezado a conceptualizar un conjunto de factores sociales, políticos y culturales que también inciden. Lo más importante, creo yo, lo que yo quiero sostener para discutir con ustedes hoy día, es que nos permiten darnos cuenta qué es lo que nosotros podemos contribuir a cambiar. Si esto fuera una cuestión genética, difícilmente quienes estudiamos alguna área de las ciencias sociales o de la educación vamos a poder tener algún tipo de acción en aquello. Pero al ser componentes del tipo social, cultural, político, religioso, etc., nos da un campo de acción muy importante. Sobre aquello yo quisiera proponer hoy día tres líneas o tres perspectivas de reflexión que surgen de, ya decía la compañera en la presentación, del trabajo que hacemos en el Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes de la Universidad de Chile y en mi caso por mi militancia en el colectivo Pelota al Piso, que es un colectivo de varones, trabajamos masculinidad, fútbol y política. Ya voy a decir por qué esa triada. Si ustedes usan Instagram, es más fácil que lo usen ahí. Yo no sé decir las direcciones de Instagram. Va a ser una vergüenza no voy a decir nada. Me dieron 45 minutos para esto. Entonces, los 40 minutos que quedan, quisiera pasar por estos tres asuntos y ofrecerlos para la conversación de esta mañana. Estamos en una sociedad que se viene haciendo algunas preguntas críticas sobre la construcción de las masculinidades. Pero fíjense que esto es muy nuevo. Tiene 20 años. Hace 20 años atrás, yo la autorreferencia, pero no quiero para analizar lo mismo. Yo le contaba a mis compañeros de la Universidad de Chile, que estudiaba sociología, que mi tesis iba a ser sobre masculinidades, me preguntaban si me había vuelto una lectura. Disculpe la expresión un poco académica, pero para citar textual. A mí más comilla y lo que acabo de decir. Y les suena raro porque nunca he pasado ni ahí, no sé. La asociación hace 30 años era de masculinidades con homosexualidad. Y la teoría de género, hasta ese momento, entendía género como mujeres.
Yo cursé el primer curso de Sociología de Género que se hizo en la Universidad de Chile en el año 95, ya antes profesora Verónica Osman, pero solo hablamos de mujeres todo el rato. Cuando yo dije que quería hacer mi tesis sobre masculinidades, además de entusiasmarse a guiarla, me dijo, la única literatura que tengo es esta. Me pasó un texto en inglés que era de alguien de Australia. Después conocí que era Ryan Connor. Entonces, cuando hablamos de masculinidades en la sociedad actual, en el primer cuarto del siglo XXI, tenemos que hacernos cargo que estamos hablando de algo relativamente nuevo en la conversación. No es que la masculinidad sea nueva, la masculinidad es antigua. Pero hablarlo, plantearlo como un tema, invitar gente a venir a aburrirse con una presentación un lunes en la mañana sobre masculinidad, es algo nuevo. Entonces, no es extraño que tengamos muchas preguntas y poquititas respuestas. Muchas intuiciones, mucho creer saber por dónde podría ir, pero pocas certezas. Un segundo asunto dentro de eso es que hay un conjunto de varones que ha ido tomando este discurso de las masculinidades, y a mi juicio, entonces ahora va a ser un juicio para discutir, lo ha ido reduciendo a que esto se trata de una cuestión que se llama renuncio a mis privilegios. Me deconstruyo. Y eso lo llevan al plano de, ahora lavo la loza, mudo las guaguas, soy galante con las mujeres, no peleo a combos. Como si ahí estuviera el centro de la dominación patriarcal. Como si bastara que con aquello, que los varones modificáramos en nuestras prácticas, entonces el patriarcado se demora en aquello. Lo veo como una reducción porque nos hace perder de vista que el patriarcado es un sistema de dominio que se ejerce por unas relaciones de poder que han cosificado los cuerpos de mujeres, niños, niñas y disidencias. Si ese modo de construcción del orden social a través de la cosificación de los cuerpos no lo transformamos, por más que yo lave la loza todos los días en mi casa, va a seguir habiendo patriarcado. Si no dejo de ver el mundo como varón, como un mundo construido a imagen y semejanza de lo masculino, miren su entorno y se van a dar cuenta, y no se distribuye el poder de otra manera, ese patriarcado va a seguir reproduciéndose permanentemente. Y un tercer asunto de contexto es que el conservadurismo en nuestra sociedad, Chile es una sociedad conservadora, ¿sí?, sostenida sobre la violencia patriarcal y la violencia y la desigualdad de clases. Construimos Chile de la colonia para acá en torno a eso. El personaje que mejor nos retrata, como sociedad y particularmente a los varones, es el señor de la querencia. ¿Está bien? No lo estoy estimulando a verla, pero ahora solo para tener una idea. Estamos hablando de que estamos hablando. El señor de la querencia nos retrata. La tierra es nuestra, los animales son nuestros, y las mujeres y sus hijas e hijos también. Lo que no saben los peones campesinos que venden su fuerza de trabajo es que ellos también son propiedad, objeto del varón. Ese conservadurismo hoy día está en una fase muy interesante de observar para los que somos de las ciencias sociales, y es que se ha vuelto fundamentalista. No es que antes no lo fuera, pero está aminorizado el fundamentalismo y hoy día ha reemergido como un movimiento de resistencia, de obstaculización de lo que el feminismo nos trajo como preguntas incómodas y críticas en la sociedad. Yo, esto no digo que lo sigan, pero a mí ya me sirve mucho el esquema de análisis izquierda-derecha. Entonces, me pierde cuando dice ultraderecha, porque me encuentro con gente fundamentalista en todos los sectores políticos. Entonces, me parece que la clave fundamentalismo es mucho más pertinente para este análisis. ¿Cuál es la diferencia entre los fundamentalistas y los conservadores? Con los conservadores podemos conversar. No llegamos a acuerdo, pero se podía dialogar. De hecho, la sociedad chilena se construyó así. Pero con los fundamentalistas, si usted piensa distinto, lo van a mandar a matar. Es el riesgo del tiempo en el que estamos, que no están disponibles para aceptar la diferencia y menos la disidencia en todos los ámbitos. Y van a mandar a matar a los que dicen.
Puede ser un fundamentalismo político, religioso, etc. Pero en este caso es un fundamentalismo de género, porque nos quieren imponer otra vez la heteronorma, pero ahora a través de una violencia más cruenta. Y la cosificación de los cuerpos y esta distribución desigual del poder que nos une de una manera más cruenta. En ese contexto, los varones jóvenes de distintas generaciones, pero me voy a centrar en los jóvenes porque es lo que nos importa hoy día, están interpelados permanentemente a cumplir los mandatos de género. Cuando decimos mandatos de género, al menos la perspectiva que trabajamos nosotros en el colectivo y en el núcleo, usamos una imagen que son las 4 P. Es P de patriarcado. Tienen que ser proveedores, tienen que procrearse por la heteronorma, tienen que ser protectores y tienen que desarrollar prestigio. Cumplido aquello, pueden gozar de todos los privilegios que el patriarcado lo otorga, una quinta P. Pero hoy día, como voy a señalar un poquito más adelante, las personas jóvenes están viviendo en un contexto precario, particularmente los jóvenes sectores empobrecidos están viviendo en un contexto de alta precarización que les obstaculiza vivir esos mandatos. Entonces tenemos que volver sobre aquello en un segundo y darle una vuelta analítica un poco más profunda. Último elemento de contexto. Las disidencias sexuales, las personas que se asumen desde la disidencia sexual, desde la diversidad sexual, no es lo mismo, similar, son procesos distintos, pero que lo que quiero enfatizar es que junto al feminismo han traído preguntas críticas sobre la masculinidad. Y esas preguntas críticas tienen muy incómodos a los varones jóvenes, profundamente desorientados, se autoperciben sin repertorio para enfrentar esas preguntas. Entonces, lo que hace ese proceso es que ante no tener herramientas, salen por el lado de la violencia. Digo así, lo voy a explicar ahora en un segundo. Radicalizan el macho, resuelven la tensión a través del ejercicio de la violencia. Una violencia que agrede, una violencia que puede matar. Y matar está en el mundo de las masculinidades altamente legitimado. Ya lo voy a explicar. Matar simbólicamente, pero matar materialmente. Yo sé que estamos en una sociedad católica, conservadora todavía, a pesar de que el censo dice que el mundo que se declara católico va bajando, pero el conservadurismo está instalado en nuestro cuerpo. Entonces decir que alguien quiere matar a otro suena como pecaminoso. Pero los discursos sociales que están recibiendo nuestros jóvenes hoy día es que esa es la forma de resolver la vida. Entonces, ¿con qué? Me pregunto, y comparto la pregunta, ¿con qué repertorios enfrentan las personas jóvenes estas tensiones y procesos? ¿Qué soportes institucionales existen para acoger las preguntas, dudas, desorientaciones, para co-construir otras masculinidades, que las podemos llamar alternativas, antipatriarcales, masculinidades que pretenden desmontar el patriarcado, etc.? Segundo asunto, voy a mirar la web, pero muy bien. Entonces, estos elementos de contexto ahora nos ayudan a observar, usados con las teorías que se han venido trabajando sobre masculinidad, género, juventud, crítica al patriarcado, crítica al adultocentrismo, etc., cómo enfrentar este contexto de precarización de lo masculino juvenil. Jóvenes de sectores empobrecidos, a través del uso de las tecnologías que hoy día existen, están accediendo a un conjunto de información. Y observan cómo hay un mundo rico que va a toda velocidad y que tiene acceso a todo lo deseable, y un mundo pobre que se aleja, que no se mueve, donde no tienen acceso a aquello que desean.
Y como toda persona quieren resolver la vida. Quieren acceder a eso. Quieren tener aquello. Y se encuentran, por un lado, con estos mandatos que estamos diciendo, que acabamos de señalar, por otro lado, con los obstáculos, las clausuras que el contexto les impone, y por otro lado, con las tensiones políticas, que ya señalé, los movimientos feministas y de la disidencia están planteando. Entonces, hay varios procesos que están impactando fuertemente hoy día los varones jóvenes. Uno de esos, lo digo en cualquier orden, pero como los anoté aquí en mi cuaderno, es lo que señalé hace un ratito de que no logran cumplir ni los mandatos de género ni las expectativas adultas. La investigación que terminamos el año pasado con estudiantes de cuarto medio de todo el país de enseñanza técnico-profesional, quienes estudiamos la enseñanza técnico-profesional alguna vez, sabemos que eran los más pobres. Estudiamos los de cuarto medio, estudiamos los de cuarto medio, mal dicho, estudiamos las aspiraciones de vida que tienen los estudiantes secundarios en Chile y lo hicimos con gente de cuarto medio de todo el país. Y lo que aparece en el mundo masculino es una sensación muy fuerte de ¿para qué estoy estudiando? Uno dice, bueno, chato, lo hizo el técnico profesional, el discurso de por qué entraron era para tener, como dice José Pávez, una bajo la manga, por si acaso después de cuarto medio no entró a la educación superior. O sea, el objetivo primario es entrar a la educación superior. No es el mundo del trabajo. Un cuarto de los jóvenes que están terminando cuarto medio, que es la enseñanza TP, quiere ir al mundo del trabajo. Porque ya adivinan, porque escuchan lo que pasa en su sociedad, que las condiciones son de alta precarización. Y que si quieren salir de eso, tienen que seguir estudiando. Entonces el 75% se va a los CFT, a los IP y algunos a la universidad. ¿Y cuál es el logro que quieren tener? Tener una buena vida. No con mi vida, no hacemos peligro, están en la buena vida. ¿Qué significa la buena vida? Un salario digno, condiciones laborales dignas y sobre todo, devolver la mano. Devolver la mano a lo que la familia ha puesto en ellos. Pero después cuando los vamos a acompañar a través de etnografías a las condiciones laborales, la chica que estudió alimentación, ¿sí?, se dedica a lavar la loza en un restaurante que vende papas fritas en Arica. El chico que estudió mecánica sabe que ahí no tiene ningún futuro en el taller mecánico en que está, entonces se dedica a explotar su carrera como cantante de rancheras en Antofagasta. Y así, no lo voy a hacer yo, voy a parar aquí porque es dramático. Que durante 4 años, cumpliendo la expectativa adulta, tienes que estudiar, su aspiración se ve truncada. Porque algunos genuinamente quieren una carrera técnico profesional, pero el mercado laboral no les da la posibilidad. Las mujeres jóvenes que se han ido pasando a las especialidades tradicionalmente masculinas estudian, por ejemplo, mecánica, automotriz. Llegan a un taller a trabajar, a una empresa, y no hay espacio para ellas. Porque no hay baño para mujeres, porque el mundo está pensado para los varones. Otra vez viene la pregunta, ¿para qué estudiar? Entonces tienen que buscar estrategias alternativas. La cuestión del rebusque por parte de estos jóvenes es fundamental para poder sobrevivir. Entonces la aspiración de la buena vida se transforma en un proceso permanente de buscar la sobrevivencia. Cuando le decimos a los jóvenes que tienen que que están en un país libre, democrático, fíjense que para aquellos jóvenes que no quieren ser heterosexuales o se están haciendo preguntas sobre aquello, eso es un discurso no solo vacío,
sino que además violento. Porque a pesar de las transformaciones que han habido, a pesar de los cambios, a pesar de la movilización social, a pesar de la ley Zamudio, aspirar, pensarse, asumirse como no heterosexual es exponerse a la violencia. La violencia en el entorno juvenil, la violencia en el entorno familiar, la violencia en el entorno escolar. Están saliendo más jóvenes de los liceos expulsados por esta causa que por jaula o aula segura. ¿Cómo se llama? Aula segura. Aula segura, sí, bueno, eso lo aprendí en los Los odios y las fobias están pesando más en nuestra sociedad en el sistema escolar. Incluye el universitario, ¿eh? No piensen solo en la secundaria, por favor. Trabajo en una universidad pública y lo veo cotidianamente y lo percibo en mis estudiantes. No estamos en un contexto que abrace la disidencia. Sigue incomodando y sigue pareciendo fuera de desviada, enferma, lo que sea, aunque no lo digamos. Lo que sea con el lenguaje inclusivo, etc. Pero todavía nuestra sociedad, y ustedes quienes trabajan en instituciones que están día a día, noche a noche, trabajando con jóvenes, lo deben ver. El año pasado tuvimos en Coquimbo con la gente de, ya no me acuerdo cómo se llaman los centros, disculpen, pero del servicio el VIH. Y los equipos se explicaban la violencia entre los varones porque eran machos. Entonces, ¿desde qué óptica nosotros vamos a leer, acompañar las sexualidades juveniles con las que trabajamos? Si nosotros que trabajamos con jóvenes no modificamos nuestra lectura y no nos cambiamos los lentes, porque estamos viendo aquello, no podemos, sin quererlo por supuesto, de manera involuntaria, transformar en reproductores de esa violencia. Pero estamos en una sociedad profundamente violenta respecto de esto. Yo sé que ya en Viña del Mar no se hace humor sexista tan explícito. Pero no era solo eso lo que queríamos cambiar. No, lo que queremos es que las personas de las disidencias sexuales puedan vivir felices. Y que las personas jóvenes puedan expresar sus orientaciones sexuales abiertamente, sin temor a la represión y sin temor a la sanción en ningún ámbito. Entonces me pregunto si los programas en los que trabajamos, los proyectos que llevamos a cabo, los estudios que hacemos, están considerando esto. Pero el presente de las personas jóvenes es una de las cuestiones que más les aqueja hoy día. Y la violencia entre jóvenes hacia estos jóvenes de la disidencia sexual sigue siendo alta. Si no, vayan al estadio. Vayan, pónganse con una galera. En cualquier galería también. Escuchen. Pongan atención de la legitimidad que tiene en la sociedad chilena. Ya, si no quieren ir al estadio, vean TNT, que es donde transmiten los partidos, y escuchen los comentaristas. No tiene tiempo el fin de semana, veas, todos somos técnicos. Hay gente que alguna vez fue figura futbolística, se ríe de esto. Se hacen chistes entre los varones que están ahí, a veces hay mujeres, y se hacen chistes y están permanentemente amenazando y agrediendo. Pongo en estos términos esta cuestión porque me parece que a ratos los análisis que hacemos y la forma de trabajar que tenemos como que hacen creer que estamos en una sociedad que cambió, que dejó atrás ciertos patrones. Y yo digo que es una sociedad que está en cambio, pero que no quiere cambiar. Un tercer asunto que tiene que ver con la precarización de los juveniles, de los masculinos juveniles, tiene que ver con que se han actualizado las formas de cosificación de los cuerpos. Señalé al principio que la cosificación de los cuerpos es una cuestión que sostiene al patriarcado y al adultocentrismo. Eso ha cambiado.
Claro, ya no está Morante con compañía en la televisión, ya no es el programa más visto de la televisión chilena por 20 años, está la Borotito Verde, ni ninguna de esas cosas, pero hay otros programas que cumplen casi la misma función. Y hoy día ya no solo los cuerpos de las mujeres, sino también los cuerpos de los varones. Entonces, ¿qué me pasa a mí en mi imaginario masculino cuando me saco la polera y no quedo igual que Alexis Sánchez? No me la voy a sacar, ¿no? ¿Qué me pasa a mí cuando el cuerpo de varón, de sector empobrecido, posiblemente mal alimentado, no se acerca a los cuerpos que hoy día están diciendo que los varones deben tener? Y no tengo acceso al consumo. No puedo ir a un gimnasio, no puedo llenarme de suplementos alimenticios para poder llegar a ser Alexis Sánchez II. Los niveles de autoagresión en los varones, porque no sabemos cuidar nuestros cuerpos, pero sí sabemos agredir nuestros cuerpos, cada vez más alto. Miren, ya está estudiado y está instalado en nosotros esta idea, que hay que trabajarla por supuesto y discutirla, de que los varones no nos enfermamos. Vamos muy pocos médicos, esperamos ya cuando los dolores son insufribles, ¿sí? Y ahí nos acordamos que tenemos que ir a hacer el examen de próstata y todos los chequeos respectivos. La esperanza de vida de los varones es más baja que la de las mujeres, que lo saben, no porque nos embaracemos y tengamos 5 partos en la vida, sino porque no cuidamos nuestro cuerpo. Y eso tiene que ver, a mí, desde mi perspectiva, lo propongo para el debate, con que aprendemos a vivir enajenados de nuestro cuerpo. Uso enajenación en el sentido marxista de la enajenación. Perdemos el control del proceso de producir un cuerpo, de alimentarlo, cuidarlo, quererlo, etc. Y eso hoy día está afectando fuertemente a nuestros jóvenes. Hay una fuerte competencia por quién llega más pronto a ser como Alexis Sánchez. Y cuando eso se ve imposibilitado, la autoagresión aparece como una fórmula de resolver. Y sigue en esta lógica de los cuerpos cosificados la idea falocéntrica de que el modo de amar de los varones sigue siendo la penetración. Es para lo único que estamos bien entrenados los varones, dicen algunos. Dicen, difícilmente un varón va a reconocer que no. Muy difícil. Pero los varones aprendemos que el modo de amar es coital. No es amoroso. Entonces, sacar a los varones de ahí es muy difícil. Poder van al estadio. Ya, no vayan al estadio, miren. Vayan a los baños de Juan Gómez Milla y lean lo que se escribe en los baños. Todo es falo. Se lo regalan, se lo dedican, se lo... Es una forma de alta violencia. Y está en el habla cotidiana. Entonces, ¿han escuchado sobre los incels? Bonita palabra, ¿eh? Pero si eso lo era mucho cuando yo era joven, allá por los 70, 80, habríamos harto. Harto lo que uno nos resultaba de otra chica. Eso no es nuevo el fenómeno. Lo nuevo es que hoy día lo están diciendo. Pero no tenemos un entrenamiento para salir de ahí, para salir colectivamente de ahí. Y para aprender que puedo tener relaciones amorosas y que no tengo por qué estar imaginando un falo todo el tiempo. Disculpen, no te lo imaginas conceptualmente. Falo es el pene usado como objeto para dominar. No son sinónimos. Hay una construcción del cuerpo masculino. Y esa es la que nosotros aprendemos. Por eso, en el clásico de ayer y en el clásico del próximo fin de semana, las barras se cantan que se van a violar unos a otros. Es la exigencia de que se hagan fuertes. La fuerza del macho y la fuerza del adulto. ¿Cuál fue la primera reacción de mis colegas de la Facultad de Arquitectura cuando sus estudiantes en 2019 anunciaron movilizaciones por la sobrecarga académica? Nosotros estudiábamos, sí que nos esforzábamos. No había internet, no había WhatsApp, ninguna de esas cosas. Y nosotros sí que, ¿cuántas páginas alcanzamos? Yo me junto
páginas leíamos semanalmente cuando era joven. ¿Se acuerdan ya? Y ahora quieren que uno se los dé todo gratis. Son una generación de cristal. Si nosotros hubiéramos sabido reclamar contra el adultocentrismo en ese tiempo, deberíamos haber reclamado. 50 textos obligatorios tenía el programa de teoría 5, con un profesor que ahora es el Premio Nacional de Ciencias Sociales. 40 tenían de su conocimiento. Él pensaba que era lo único curso que tenían. Solo que nosotros no reclamamos y estas generaciones reclaman. Y le pusieron un nombre que está afectando nuestra salud mental. Y un chico en el ejército, en Arica, se negó a hacer el ejercicio que lo estaban mandando a hacer. Y lo mataron. No murió, lo mataron. La institución del ejército lo mató. Así como mataron a los antiguos. El presidente de la época los llamó héroes de la paz. ¿Cómo van a ser héroes de la paz? Jóvenes los que los llevaste a morir a un lugar. Bajo la premisa de que para ser hombre hay que ser fuerte y para ser adulto más fuerte todavía. Nuestros jóvenes están hoy día recibiendo ese mensaje. Eso no pasó hace 100 años. Está pasando hoy día. Pasa en las clases de educación física. La distinción sexista en la clase de educación física sigue presente. Solo que nuestros jóvenes no lo ven como sexista. No, lo ven como que el profe es mala onda. Ahí está nuestro trabajo. Voy a hablar de eso ahora en un minuto. Entonces, decía yo hace un rato que estos jóvenes recurren a la violencia para legitimarse. La violencia en nuestra sociedad son un mecanismo, una forma de relación social. Y desarrollamos ese mecanismo, desarrollamos esa relación cuando no logramos conseguir otros objetivos. Cuando se nos ponen obstáculos, cuando se nos niega el acceso, cuando se nos clausura la pasada. Como pensamos que, por ejemplo, yo como varón heterosexual pienso que las mujeres son una cosa que me pertenece, cuando ella niega el acceso, yo la violento. Y los varones jóvenes que están todo el tiempo recibiendo mensajes en ese sentido. Y así se resuelven las cosas. Y también son, esto lo he escuchado más de un taller, de varones jóvenes, una especie de cuchillo. Si se dice esa bolsa que envuelve la gente golpea, yo me imagino que contaba un dirigente juvenil de La Pintana una vez en un taller, hicimos un ejercicio que entre varones, un ejercicio que exigía mucho esfuerzo físico y competencia. Como somos varones, yo hice la animación y en 2 segundos estaban todos ahí. Nadie lo cuestionó, nadie dijo, no. Se fueron al juego, a la competencia, y los que iban cayendo se iban saliendo. Cuando terminó el juego, todo el grupo en el suelo, un rato de respiración, les pregunté cómo se habían sentido en el juego y con qué lo habían conectado. Y el primero que habla es un chico que cuenta que estuvo un sábado de la mañana. Yo trabajaba con los varones y la Francia también trabajaba con las mujeres. Y entonces cuenta que el día viernes les habían pagado la quincena. Trabajaba en una fábrica patronal. Y que le habían pagado menos de la mitad de lo que le correspondía. Dice, ojo, fue a hablar con el contable dijo que es negro tal por cual, ven el lunes y ahí vemos cómo lo arreglamos. Fue indignado a su casa, y cruzó hasta la ventana. Imagínense el cruce, verano, negro, ya. Llegó a la ventana muy enojado. Su compañera estaba viendo televisión con su familia, ellos vivían allegados en una pieza en el fondo, le dijo, negra, ven. Me la llevé a la pieza y me la tiré. Varón enrabiado, varón molesto con el capitalista patrón, ¿sí? Se saca la rabia, cree que se está sacando la rabia, violando a su mujer. Hay violación en el matrimonio. ¿Sí? ¿Qué hacía el resto de los varones mientras contaba la historia? Se reían. No les causó molestia. No hubo una pregunta que le dijera, ¿seguro que está el contrato? Porque es natural para nosotros, es parte del paisaje.
en la escena. Entonces, las violencias son un mecanismo aprendido en la sociedad. ¿Qué estrategias podemos usar nosotros para mostrar cómo desaprender esos mecanismos? Claro, hay corrientes dentro de los estudios de la masculinidad y el trabajo masculinidad que sugiere que este es un problema que los varones tenemos, porque tenemos, por decirlo así, sucio el corazón, entonces tenemos que hacer una terapia que nos lave el corazón, que nos limpie el corazón, y no son que se resuelven con la mano. Pero que no. Es un asunto profundamente social que está incorporado, metido dentro del cuerpo y que me lleva a reaccionar de manera violenta, a activar la violencia, a preparar la violencia, como las jaurías. Las manadas no atacan, las jaurías son las que atacan. Que me llevan a relacionarme como jauría con el medio social y con las personas y con las mujeres y las disidencias en particular, porque estamos entrenados para eso. Entonces, ¿qué entrenamiento podríamos llevar a cabo nosotros en los programas que trabajamos para ayudarnos a salir de aquello? A los que reproducen esas violencias y a quienes legitiman esas violencias. Ojo con esto, porque ahora voy a pasar a la parte 3, que es la parte de algunas propuestas de pistas de acción en este contexto. Y es que las personas jóvenes no viven en una burbuja aislada de la sociedad. Son parte de la sociedad. De hecho, hay quien dice que son una metáfora de la sociedad, vale decir, que las prácticas que las personas jóvenes van desarrollando son una expresión de la sociedad en su época. Y cada vez son más distintos a como eran los jóvenes anteriores. Antes las marcas generacionales eran más largas, ahora las marcas generacionales son más breves, sobre todo por la cuestión de la tecnología. La tecnología ha venido marcando un antes y un después. Miren, cuando creíamos que un acontecimiento que marcaba generacionalmente las disputas y tensiones de género en nuestra sociedad, pensábamos en mayo de 2018. ¿Se acuerdan? Hasta que en noviembre, diciembre de 2019 aparecieron las tesis con el violador eres tú. Por supuesto, es una continuidad en el tiempo, pero es una marca generacional. Que las mujeres se atrevan a decirnos, ustedes violan. El Estado, el presidente, los curas, el ejército, no sé qué, y lo pongan en la sociedad y se reproduzcan, no solo en Chile, se reproduzcan en otros países, en otros idiomas. A mí que leo a la Isabel Allende de vez en cuando, ahora estoy leyendo su última novela, hace 100 años atrás esto era impensado. Ya, esas son marcas generacionales. Pero la tecnología está trayendo unas marcas bien interesantes, porque no solo una marca, sino que la influencia de esa marca en cómo la gente que está viviendo en esa época percibe aquello. ¿Quién de aquí todavía usa rojo? Bien, actualizado. Yo pensaba que el Instagram era lo máximo. Yo entendí que no. Yo no la uso, pero mi compañero colectivo sí lo usa. Yo me encuentro que vamos quedando atrás porque las marcas y la tecnología son muy rápidas y esas buscan principalmente a las personas jóvenes. Por lo tanto, nosotras que trabajamos con jóvenes tenemos que estar cerca de aquello, comprendiendo qué posibilidades nos otorgan y qué de ahí podríamos usar para el trabajo que desarrollamos. Lejos de diabolizarlas o pensar que son lo peor, son lo peor. Sí, ya, estamos de acuerdo, pero la usan igual. Tenemos que estar ahí. Por lo tanto, una de las primeras claves que les quiero sugerir es que las personas jóvenes están inmersas profundamente en la sociedad contemporánea. No están fuera de la sociedad. Y reproducen lo que reproducen porque nosotros les enseñamos. Los niños y niñas no nacen con un celular en la mano. Hay alguien, que lo más seguro no es otro niño y niña, que le pasó un celular. Tan cabreado y ya yo antes le ponía un VHS en la de igual, un VHS. Ahora le pasó el celular. Digo, ya si ahí está TikTok, ya. 3 años viendo TikTok. Entonces le pasa un Nokia de soda, vieja, ¿se ven así? Y le hace así en la pantalla, no sirve, lo bota. Los jóvenes están expresando en la sociedad que nosotros les estamos
alternativa. No son unos alienígenas, como dijo la señora, que llegaron de repente. Están siendo criados por nosotros. Entonces, nuestra mirada y nuestra estrategia de acción tiene que considerar que nos están expresando el mundo en que vivimos. Un segundo elemento es que Freire sugería en la educación popular que los procesos formativos necesitan partir desde las experiencias de las personas. Y varias veces nos encontramos con una disputa entre hacer eso o partir de un cierto currículum de contenido que nosotros como personas adultas del equipo, muy bien inspirados, con muy buena voluntad, creemos que es necesario que conozcan, sepan, etc. Pero con más buena voluntad que le pongamos, muchas veces esos contenidos no nos corresponden. Y no tenemos las herramientas para establecer un diálogo entre aquello que a nosotros nos gustaría con aquello que ellos señalan que quieren. En esa conversación en Coquimbo, en la Serena, perdón, estábamos arriba y por la tarde estuvimos con los jóvenes que estaban ahí, ¿cómo se dice? Privados de libertad. Y yo les pregunté sobre los procesos formativos. Estaba haciendo una evaluación, en una conversación. ¿De qué hablaban? Cuando les pregunté de qué les gustaría hablar, en algunos casos había harta diferencia. Y eso lo tenemos que entender. Porque si no, lo que nos pasa es que terminamos escolarizando los procesos. Vale decir, repitiendo el modelo escolar de la escuela que nosotros vivimos en el proceso formativo. Yo sugeriría alejarse lo más posible de la escuela. Con todo respeto para los profesores. Porque el sistema educativo tiene unas lógicas. Pero los procesos formativos que nosotros tenemos que desarrollar, estoy haciendo una diferencia entre escolar, formativo, los procesos formativos tienen que tener otras lógicas. Y ahí, partir de las experiencias juveniles es fundamental. Muchas que realmente los cabros salen con las cosas que no tienen idea. Vaya a buscar. Acérquese más a sus jóvenes. Estudie para conocer a aquellos que están aprendiendo. Si no, ¿cómo vamos a trabajar con ellos y ellas? Otro elemento que nos parece bien importante es atrevernos a hacer procesos de resocialización en términos de los mandatos. Vale decir, los mandatos son aprendizajes sociales. Los creamos seres humanos. Por lo tanto, los seres humanos los podemos cambiar. Entonces, en vez de verme siempre como el que tiene que proveer no es solo poner la plata a fin de mes. Proveer también es pagar la micro, bueno, el bus, como se llame, pagar la entrada, la comida, etc. Hay hombres que no aceptan que ella o que su pareja pague la cuenta en el restaurante. Hombres jóvenes. Entonces, una alternativa a proveedor, por ejemplo, ser colaborador. Colaborador. O sea, laboramos juntos, trabajamos juntos. Nos vamos a media, para decirlo rápido. Cada uno pone lo que pueda. Pero acepto que esto es de a dos, o de a 10, dependiendo de cuántos sean. En vez de preocuparme tanto de la... Yo dije que había que ser protector, un alcance conceptual. Protector, en el caso de los mandatos, significa ser vigilante. Usted es el gendarme de la familia, como varón, en el contexto patriarcal. Una alternativa es aprender a cuidar. Las teorías del cuidado que hoy día se están planteando son muy interesantes, que nos han abierto una puerta muy potente. ¿Cómo cuidábamos en pandemia a los varones? ¿Cuidábamos? ¿O cambiamos la oficina a una pieza de la casa, a un lugar en la casa donde trabajamos, igual como si estuviéramos en la oficina? Y nuestra pareja siguió haciendo las mismas tareas domésticas que hizo siempre y teniendo doble o triple con nada. Los varones no estamos entrenados para cuidar, estamos entrenados para descuidar. Porque el cuerpo y a la otra persona. Hay generaciones jóvenes, sobre todo en los sectores profesionales, sectores medio y medio alto, que están asumiendo mucho más activamente que antes la crianza. Y quieren estar ahí. Lo que no estamos claros todavía y hay que estudiar un poco más es si la están asumiendo de manera democrática, respetuosa, etc. Están más presentes. Eso parece que sí. Pero ¿qué tipo de crianza están llevando adelante? Que tendríamos que reflexionar con ellos y con ellas.
y para enfrentar la procreación que nos exige un apego a la heteronorma. ¿Cómo trabajar con las personas jóvenes para salir de aquí? Para soltar ese mandato y trabajar en la construcción de unos cuerpos amorosos y placenteros. Es bien interesante la confusión masculina entre orgasmo y eyaculación. Si hacemos la tarea, pensamos que está todo bien. Placer. Nos preguntamos a los varones por las zonas de placer del cuerpo, solo tienen una. Una. Se han formado en ESI, con pornografía. Entonces necesitamos recuperar los cuerpos, reapropiarnos de los cuerpos masculinos. Que no sean cuerpos para la violencia, sino cuerpos para el encuentro, el placer. Vuelvo a Freire. Necesitamos concienciarnos con los varones jóvenes que aquella situación que están viviendo que los lleva a la privación de libertad es una situación política que se produce por vivir en una sociedad desigual, que los empuja y que les ofrece el delito como alternativa. Cuando los narcos del barrio, de la población, o allá, yo vivo en una zona rural, en el campo, seducen jóvenes para que se sumen, están ofreciendo una alternativa, que es una alternativa para enfrentar la situación de precarización que están viviendo. Pero nuestros jóvenes no necesariamente saben que es una situación de precarización generada por la desigualdad que existe en la sociedad chilena. ¿Por qué no hablar de política con ellos? ¿Por qué no co-construir con ellos formas de convertirse en actores políticos? No encontré un libro que leí hace poquito de un chico argentino que estuvo 7 años preso después de una historia de narco y violencia en su Villa Miseria en Buenos Aires, y ahora trabaja con jóvenes. Y él dice que una de las cosas que le hizo clic fue cuando en una conversación con un educador de un programa dentro de la cárcel, llegaron a darse cuenta que lo que estaba pasando en su barrio no era porque Dios lo quiso así, sino que porque había un cierto orden, yo lo estoy diciendo sociológicamente, pero un cierto orden social que empuja a que aquello ocurra. Ya veo que me vienen a hacer callar, entonces voy a decir lo último. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con estos jóvenes en cómo fracturamos esta cotidianidad patriarcal. ¿Qué acciones concretas en lo íntimo, en lo colectivo, en lo comunitario, en el país, podemos llevar adelante para fracturar el orden? Por eso decía yo que no es solo lavar la loza, sino que es el orden social y trabajar con jóvenes que están en conflicto con la justicia, privados de libertad, en tensión con la justicia, trabajar con jóvenes que ejercen violencia para mostrar cómo aquello es producto de una sociedad desigual. Yo creo que es una de las tareas de una, vamos a llamar, pedagogía despatriarcalizadora. Lo que necesitamos co-construir es una pedagogía que con los propios jóvenes aporte a la despatriarcalización de la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos a Claudio esta presentación que sin duda es un aporte para el servicio y las personas que trabajan en él. Y a continuación vamos a invitar a la directora del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, para que nos entregue unas palabras. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Voy a hacer un saludo muy breve porque no quiero interrumpir la dinámica que se ha estado generando. Le agradezco mucho a Claudio y al Núcleo de Juventudes por participar en este conversatorio, con el cual esperamos inaugurar un ciclo de espacios donde vamos a estar invitando a investigadores y académicos, académicas a que presenten
sus aprendizajes, sus saberes, sus evidencias de distinto tipo, cuantitativo, cualitativo, de estar ahí realizando investigación en contextos de juventudes y poder tener este espacio de intercambio y de conversación con quienes trabajamos en el servicio. Solo quiero señalar que como un servicio que está en implementación, evidentemente nosotros nos hemos sumado al trabajo de transversalización de género que está ocurriendo en todo el Estado en este momento. Hace muy poquito tiempo echamos a andar nuestra propia mesa de género, que forma parte de esta institucionalidad que se ha definido para esta transversalización, pero estamos convencidos de que en este servicio ese trabajo es tanto más importante que en cualquier otro, no solo por lo organizacional, por cómo se trabaja el género en las relaciones cotidianas del trabajo, dentro de la distribución salarial, la conformación de los equipos, etc., sino que también muy especialmente porque trabajamos con un 93% de jóvenes que se identifican como hombres, tanto en el contexto privativo como no privativo. De hecho, son el más alto el porcentaje en contexto de privación de libertad. Son muy pocas mujeres. Y eso no es algo que ocurra naturalmente, para ocupar un poco los términos que mencionaba Claudio recién. Eso es un producto social, es parte de cómo hemos construido también la sociedad. Hace unos años a mí me tocó trabajar en una fundación que tenía una línea de ayuda orientada especialmente a adolescencias, juventudes que vivían violencia basada en el género, de distintas maneras y en distintos entornos de su vida. Pensando en esta interseccionalidad que a veces la simplificamos como un poco personas que concentran distintas categorías sociales, pero la verdad es que lo que estamos hablando es de distintos sistemas de opresión y de exclusión que se refuerzan mutuamente en la sociedad. Y creo que lo más interesante, más que ver cómo en una persona coinciden estas categorías, es ver cómo esos sistemas se fomentan mutuamente. Creo que es fundamental que veamos cómo la norma de género está detrás de muchas de las violencias que marcan la vida de todas nosotras, de todos nosotros, y más aún en los contextos con los que trabaja el Servicio de Reinserción Social. Alejandro Romero, nuestro jefe del Departamento de Estudios, les va a comentar en un momento más de un trabajo que se está desarrollando entre varios equipos del servicio, que busca caracterizar un poco las trayectorias de más alta complejidad con las que trabajamos, buscando ir un poco más allá de esta categoría muy simple de que hay jóvenes muy complejos, o de que hoy día estamos trabajando con jóvenes cada vez más complejos, que es una idea que uno viene escuchando permanentemente, ¿sí? Cuando yo trabajé en cárcel el año 99, uno escuchaba a los mismos internos en Colina, a mí me decían como no, es que ahora está todo muy malo, los jóvenes están súper violentos, súper complicados, ya no adhieren a los códigos del AMPA, y es una idea que está todo el tiempo regresando cada cierto tiempo. Pero en este trabajo de caracterizar trayectorias más complejas, que no es solo un juego de palabras, es distinto mirar la complejidad de la trayectoria que pensar que el joven es el complejo, se ha encontrado que la norma de género juega un rol súper importante. Los jóvenes con trayectorias de alta complejidad tienen una vivencia de la masculinidad muy particular y que si no la abordamos no vamos a poder cumplir el objetivo último del servicio, que es la modificación de la conducta delictiva y la reinserción social. Entonces, no se trata solo de cómo reducimos la violencia mientras se cumple la medida de sanción, que ya es muy importante, garantizar espacios lo más libres de violencia posible. Estamos pensando en que conseguir el objetivo último del servicio requiere en muchos casos de esta pedagogía despatriarcalizadora. Básicamente de ejercicios donde los jóvenes puedan revisar, y eso requiere que todos nosotros, todas nosotras revisemos también las construcciones en torno al género y el lugar que ocupa la violencia dentro de ello, ¿sí? Y escuchando a Claudio ahora, y con esto termino, me hacía mucho sentido, muchos jóvenes cuando recién entran en el contexto de privación de libertad se refugian en el ejercicio físico,
como una manera de fortalecer, ellos lo que te explican es un poco fortalecer su salud mental, como evitar psicosearse, dada la complejidad de lo que están viviendo, y se refugian en hacer ejercicios, incluso una cantidad de horas diarias que luego toca agotar o regular. Pero hay mucho allí de esa relación con el cuerpo, del imaginarte, de cómo yo quiero ser percibido, de cómo yo me siento más seguro en un espacio que es amenazante, de cómo mi cuerpo se ha percibido o de las competencias que yo tenga con mi cuerpo depende mi sobrevivencia, en último término, y mi integridad física también, no solo la psicológica. Entonces, creemos que este es un camino fundamental. Agradecemos la provocación para la conversación que vamos a tener ahora. Yo pido disculpas por esto de estar entrando y saliendo. En general, trato de estar completo en este tipo de espacios porque a quienes estamos a cargo de los servicios nos hace muy bien también el espacio de reflexión, pero hoy día particularmente tenemos una agenda como muy tensionada, pero estamos haciendo, y le agradezco a Comunicación, un ejercicio para grabar, para después poder realizar también esto y compartirlo con todos los equipos de regiones que tenían muchas ganas de participar. Por distintos motivos no logramos tener el streaming online, pero estamos haciendo este esfuerzo de grabación para poder poner a disposición esta conversación para todos los equipos. Así que muchas gracias y que sea una muy buena conversación. Agradecemos las palabras de la directora del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez. Para continuar con esta actividad, vamos a invitar nuevamente a Claudio Duarte, quien conformará un panel junto con Pedro Uribe, quien es director ejecutivo de Ilusión Viril, y Alejandro Romero, quien es jefe de estudios del Servicio de Reinserción. Este espacio de conversación será moderado por María Luisa Montenegro, quien es asesora de la Subdirección Técnica del Servicio de Reinserción, a quien invitamos también a pasar. Hola, buenas. Sí, para que me presentaron, pero me gustaría poder presentar un poquito más a nuestros familiares. Claudio Duarte Papel es sociólogo de la Universidad de Chile y educador popular, máster en Juventud y Sociedad por la Universidad de Girona, doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador académico del Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes y del Núcleo Sentimental de Metodologías Participativas. Es colaborador del Núcleo de Investigación en Género y Sociedad Julieta Kirchhoff, todos del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Militante del colectivo Pelota al Piso, en el trabajo en asuntos referidos a masculinidades, futuro y política. Me lo refiero. ¿Algo que ver? Pedro Uribe Rocaño es el director ejecutivo y fundador de la ONG Ilusión Viril. Pedro es psicólogo de la Universidad de Resultado y máster en Educación de Valores y Ciudadanía de la Universidad de Barcelona. Se ha desarrollado como terapeuta y especialista en género y sexualidad. Es técnico en prevención de violencia de género e investigador y facilitador de talleres sobre masculinidad, género y sexualidad. ¿Algo más que añadir? Y Alejandro Romero es sociólogo de la Universidad de Salamanca en España. Ha participado como docente en varios cuerpos académicos en México, Nicaragua y la UTEM, y además es miembro del cuerpo académico también investigador en México y España. Y actualmente es el jefe del Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. ¿Ya? Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a participar con un panel. Solamente les quiero reiterar el código QR para que puedan empezar a hacer sus preguntas, ya, para poder contestar la mayor cantidad posible. Para empezar, deseo preguntar a ustedes, ¿ya?, algo que es bastante extenso, pero que tiene relación con lo que han hablado recién y lo quiero referir a la directora también, que es desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿ya? ¿Cuál es su mirada? ¿Cómo aportarían ustedes las intervenciones con los adolescentes y jóvenes para, en el fondo, mejorar o aportar a sus trayectorias, ¿no? Tanto con los jóvenes o adolescentes, pero también con las personas que intervienen. ¿Tienen que repartir? Pues buenas tardes, gracias por la presentación. Pues yo quisiera brevemente poner los mismos elementos que mencionó Claudio. Básicamente dos que me hacen mucho sentido porque se cruzan directamente con lo que la directora ya mencionó, que tiene que ver con este trabajo de trayectoria de complejidad que iniciamos
el servicio. Por territorio de complejidad hay que entender todos estos casos que más allá de tener un difícil discernimiento, son aquellos que se proyectan en el accionar delictivo básicamente porque en su vida, en su estar siendo, digamos, han tenido ciertos eventos que han determinado y tienen una visión particular de los fenómenos que, más allá de caer en el sentimiento, prácticamente ofrecen como una forma de vida. Por lo tanto, esta lógica de las trayectorias de vida tiene que ver con el hecho de que hay personas que sienten y que su representación del delito va más allá del acto de lo plantear como una forma de ser o de estar siendo. Por lo tanto, este tipo de trayectorias se relaciona directamente con lo que había expuesto Claudio. Voy a referirme a dos elementos puntuales. Uno tiene que ver con las 4 P que mencionó bien connotado, pero no es específicamente una que tiene que ver con el prestigio. Dado que básicamente cuando hablamos de perspectiva de complejidad, el prestigio se entroniza básicamente con esta forma de ser relacionada con la masculinidad hegemónica. Y cuando hablamos de esta forma de masculinidad hegemónica, estamos hablando de personas que, primero, la idea es que se presenta una forma muy particular de relación social, que podemos denominar o se denomina como una forma de interacción prosubyugativa. Cuando hablamos de prosubyugativa, estamos diciendo que para muchos sujetos, específicamente jóvenes que se identifican con el accionar delictual, les cuesta mucho entender las relaciones sociales desde la horizontalidad. Tanto se paran desde la verticalidad como una forma casi natural. Por lo tanto, siempre entienden de que cuando uno se relaciona con otro, siempre tiene que haber un sometedor y un sometido, y que el juego esté básicamente tratar de zafar de esa relación. Por lo tanto, en esta perspectiva, la masculinidad, más que estar sometiendo siempre, tiene que ver con el hecho de que cuando yo soy sometido, no tengo que claudicar el hecho de tratar de sentir ese sometimiento. Por tanto, el macho, desde esta perspectiva, si bien es cierto, realmente es quien siempre tiene que estar sometiendo, también un vector de importancia es no claudicar cuando uno le toca hacer el sometido para quebrar esta otra. Por lo tanto, lo que identifica básicamente a un macho desde el punto de vista de la subcultura delictual, básicamente, no es aquel que siempre somete, sino que aquel que está siempre con el ímpetu de querer estar en la posición de preeminencia. Desde esa lógica, entonces, la masculinidad en su conjunto hay que entenderla como una forma de relación social, donde la mayor parte de las veces los sujetos tienden aquí a obtener un lugar de preeminencia que les permite entender la regla de una manera bien particular. Y sobre esto es bastante interesante otro elemento que tocó Claudio de quería tomarme, y tiene que ver con esto para entender la realidad de una perspectiva, ¿no es cierto? No solo tiene que ver con el acto delictual, sino que tiene asociado una serie de elementos que hacen que el acto sea una forma más de entender su vida de un parámetro un poco más amplio. Y quiero decir esto cuando hablamos después de la trayectoria de complejidad, donde la masculinidad hegemónica es un elemento más, el accionar delictivo es un elemento más que compone la panorámica y ni siquiera es muchas veces el elemento más decidor, más relevante. Entonces, bajo esta lógica, me parece que una de las claves para poder entender y poder acercarse a estos mundos delictuales juveniles, como yo voy presentando esta lógica, es asumir de que primero el tránsito por la infracción de ley es diverso al interior de la juventud que transita la infracción de ley. También en distintos mundos juveniles delictuales. No es lo mismo tener trayectorias en el ámbito rural que en el ámbito urbano, por ejemplo. Y bajo esa lógica, la mirada entonces es ir enriqueciendo el abordaje mediante esta aceptación de que en la medida que pasa el tiempo, también cada vez se van complejizando mucho más las intervenciones, porque finalmente ya no estamos en una perspectiva de realizar el fenómeno como tal, el fenómeno delictivo, sino que estamos, la idea justamente realizar sujetos que cómo están viviendo esa delincuencia o ese acto delictivo, y por lo tanto esto sobrepasa en mucho el concepto de identidad. Hoy por hoy esto nos lleva a plantear también, y con esto cierro, que en la medida que se vayan realizando esta masculinidad hegemónica, sea un hecho de bastante interés, y que cada vez al parecer hay menos tiempo para ser adolescentes, dado que muchos jóvenes que tienen trayectorias delictivas se adelantan en el conducto. Es decir, a más temprana edad, los sujetos empiezan a desarrollar ciertas tendencias asociadas a modelos de masculinidad hegemónica que los llevan a adelantarse en conductas, y eso los lleva también a autopercibirse en algunos casos como de mayor edad a la que tienen. Y esto es lo que podría explicar la confusión delictiva, porque hay jóvenes que eventualmente participan en bandas con sujetos mayores,
donde una primera vista parece ser que son utilizados, que cuando uno hace el análisis se da cuenta de que el interés de esos grupos y nosotros, porque todos se perciben de manera igual, porque lo que prima es la experiencia y no la edad. Y eso tiene que ver básicamente con la adopción temprana de estos modelos de masculinidad. Con eso me quedo. Bueno, buen día a todas y todos. En primer lugar, quiero dar gracias por la invitación, felicitar al servicio de asistencia juvenil por el trabajo que están haciendo, por las personas que han trabajado con violencia. Sabemos que un agotador, frustrante, duro, trabajar en contextos que están siendo dañados, anhelados. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer por lo que están haciendo, que se requiere mucha paciencia y mucho cariño. Hacerse cargo de lo activo, como decía. Yo quiero felicitar a Claudia por la presentación que acaba de hacer, me parece muy interesante, innovadora, muy generosa, que hace respecto a la sociedad. En particular, quizás puedo aportar, sumando otras palabras, todo lo que acaba de decir, porque creo que de alguna manera también nos trae este diagnóstico respecto a las consecuencias que están teniendo en la vida de los jóvenes esta precarización de la vida. Sabemos que en el país que vivimos, se va Chile, se cayó un modelo de una manera, se impuso una forma de pensar, de vivir. Y a mi juicio personal, creo que estamos también sufriendo las consecuencias de este sistema neoliberal que de alguna manera deshumaniza los contextos humanos y dificulta la convivencia entre las personas. Y me quedé pensando mucho en algo que Claudia nos contaba respecto a la precarización también del trabajo, ¿no? Algo bien interesante que a mi juicio ha estado pasando también respecto a la masculinidad en los últimos años es que hace 20, 30 años atrás la relación de los hombres con el trabajo era tremendamente importante justamente por lo que nos compartían, ¿no? Había unos mandatos del género que planteaban que los hombres teníamos que tener una cierta potencia, una cierta fuerza, pero sobre todo una capacidad de poder trabajar, proveer y entregar unos bienes materiales a nuestras familias, a nuestros hijos, etc. Y es muy interesante porque hoy cuando uno escucha a los más jóvenes, y por ejemplo investigaciones bien interesantes donde se les pregunta, ¿no?, ¿qué quiere ser cuando grande? En varios países de América, de Europa, muchos quieren ser youtubers. Y es bien interesante porque justamente parece ser que en las últimas décadas, cómo se entiende el dinero, cómo se entiende el éxito, pero sobre todo la manera que se plantea cómo hoy los jóvenes ven, ¿no?, innumerables barreras para poder desarrollarse en esos proyectos de vida. Y justamente, como nos explicaba Claudio muy bien, parece ser que lo delictual termina siendo una alternativa para poder lidiar, ¿no?, ni siquiera con una buena vida, sino una manera de sobrevivir. Creo que es bien interesante porque el ser youtuber, que es como un poco hasta chistoso pensar que eso puede llegar a ser una vocación de vida, una vocación profesional, a mí me parece súper interesante porque quiere decir de que en realidad el valor del trabajo, por supuesto, ha ido cambiando. Y parece ser que en realidad muchos jóvenes, a diferencia de lo que se presentaba antes como el modelo de la masculinidad tradicional y lo deseable que era trabajar y reforzar y fortalecer tu autoestima y tu valor como sujeto para ti, para tu pareja, para la sociedad, parece ser que también ha cambiado. Entonces, parece ser que hoy hay otras formas que parecen ser más atractivas de cómo ganarse la vida, ojalá incluso sin trabajar. Todo lo que también está pasando con los crypto bros, que seguramente por ahí lo han leído, lo han escuchado, todos estos negocios en que tú tienes que ser tu propio jefe, tú tienes que manejar tu propio tiempo, trabajar desde lugares remotos o hacer tu propio emprendimiento y que lo que tú haces o el contenido que tú creas te genera plata y tú sin trabajar, sin moverte de tu casa. Eso me parece que es como un fenómeno también bien actual y que a muchos jóvenes están pensando justamente en cómo maximizar ganancias en un lenguaje también bien corporativo, bien capitalista, ojalá sin trabajar. Y
Y además creo que no es casual que en los últimos años también la narcocultura ha aparecido con tanta fuerza. Yo creo que lo que estamos viendo ahora respecto a lo que tanto se habla de la crisis de seguridad y de las noticias, todos estos titulares escabrosos que aumentan los secuestros en la región metropolitana, bueno, y sabemos que también las noticias son bien tendenciosas y sirven también como un instrumento para infundir el miedo y que la gente estemos asustados y no queramos venir al centro, no queramos ir a ciertos lugares porque se supone que nos van a asaltar, nos van a hacer daño. También me parece un fenómeno interesante en el sentido de que parece ser que también la narcocultura viene hace muchas décadas, en realidad, penetrando nuestros países de Latinoamérica, y como que Chile justo era un ala donde estaba mucho más solapada y pasaba desapercibida, ¿no? Y están todas estas teorías de cómo, por ejemplo, durante la dictadura, ¿no? Llegaron ciertas drogas y se empezó a dañar el tejido social, a precarizar, a hundir más a esas personas a propósito de consumo de sustancias, de narcotráfico. Y eso también me parece interesante porque creo que hay gente que se espanta un poco del lugar más moralista de cuando invitan a un artista determinado al Festival de Viña, porque se supone que ese cantante viene a pervertir a los jóvenes, pero realmente ese es un análisis, a mi juicio, mucho más, me parece poco interesante, ¿no? Moralizar el género urbano, o moralizar el rap en su momento en los 90, o creer que porque los jóvenes escuchan determinada música, eso necesariamente va a promover que ellos cometan ciertos delitos o no. Me parece que el acento, y ahí quizás puedo aportar un poco la pregunta que me hacen, desde lo que al menos observamos de Ilusión Viril y que nosotros estamos, escuchamos, ¿no? Y nos contactan muchos papás y mamás con estas preocupaciones de qué hacer con este hijo que veo que está replicando ciertos modelos de la masculinidad más tradicional. Y también creo que hay otro elemento que Claudio lo mencionó, ¿no? La subida de la ultraderecha y estos discursos neofascistas, con que también creo que los jóvenes se están identificando, porque también como sociedad hemos fracasado en eso, porque efectivamente le estamos ofreciendo modelos que para ellos son poco interesantes. Y hay algo que están viendo en estas figuras que les parecen seductoras. Pero creo que hay algo con lo que sí me parece importante señalar que tiene que ver con cómo llegar, a propósito de lo que yo planteaba de la pedagogía despatriarcalizadora, de cómo traer, ¿no? Desde Freire, que me parece un autor hermoso, recopilar, traer esas experiencias de ellos, que venga de ellos, que provenga de ellos. Y ahí creo que es fundamental tres cosas. Me parece que arte, deporte y tecnología, sí o sí. Me parece que son campos, recursos, que no por nada también fueron las cosas que nos permitieron sobrevivir a la pandemia a todas las personas, para no enloquecernos dentro de nuestras casas. Y creo que esas tres nos invitan a poder conectar desde cosas que efectivamente se están cuestionando y no están sabiendo muy bien cómo canalizarlas. Y también me llama mucho la atención de lo que veo y observo trabajando con jóvenes y con adolescentes, es la importancia del cuerpo, ¿no? Y Claudio también lo mencionó. O sea, me parece que también hoy, como nunca antes en la historia, los chicos están teniendo un nivel de preocupación enorme por el ejercicio, por ir al gimnasio, muchos jóvenes con trastornos alimentarios, vigoréxicos, ¿no? Hace un par de años el trastorno alimentario, yo me pongo como psicólogo, era algo súper femenino, ¿no? Era muy raro realmente conocer casos de hombres que tuvieran problemas de la conducta alimentaria. Me parece que están apareciendo mucho más, además, jóvenes que están deprivándose de comer o de consumir ciertas cosas por desarrollar demasiada esta musculatura o estos cuerpos. Entonces creo que hay muchos fenómenos que están apareciendo que yo creo que hay que definitivamente seguirlos estudiando mucho más, nos faltan datos, por eso también se ve el trabajo que están haciendo de levantar la información, datos, porque creo que son necesarios para poder pensar en políticas públicas, pero creo que en principio, para poder complementar un poco lo que ha dicho Claudio y Alejandro, me parece que justamente el arte, el deporte y la tecnología, más que a veces verlos como enemigos, que un poco eso es lo que también quería traer, que tengo a pensar que a veces en ciertos espacios más autocentristas se moralizan ciertas cosas de la sociedad o se muestra un camino muy claro de qué sí hay que hacer, por qué no hay que hacer, por qué música hay que escuchar o cómo hay que vestirse y cómo no. Me parece que los grises son oportunidades que nos van mostrando
alternativas para poder acercarnos y ir alimentando estas brechas que hacen que luego nos desconectemos y no podamos encontrarnos. Y creo que efectivamente hay eso justifica la gran desconfianza que muchas veces y muchos jóvenes también tienen respecto a cuando se les invita a dispositivos, a programas, a talleres de este tipo. Eso me puedo preguntar. Yo quisiera profundizar sobre dos asuntos que tienen que ver con la pregunta que la compañera nos hacía y que dialogan con lo que acaba de plantear Pedro y Alejandro. ¿Cómo las personas adultas que trabajamos en los programas de una institución como el Servicio de Organización Juvenil o lo que queda del Senado, cómo es que llegamos ahí y cómo es que nos mantenemos ahí? Me pregunto, ¿desde qué adultez estoy trabajando con estos jóvenes? Porque aunque usted venga terminando la carrera y tenga 25 años, por ejemplo, cuando vaya a un centro, lo van a ver como adulto. Como adulto, igual como si estuviera estudiando pedagogía y se va a trabajar en un colegio, igual van a decir, ahí viene el viejo de Marta. Todo respeto, ¿eh? Aunque usted tenga 25 años. En ese contexto institucional pasa a ser adulto. Entonces, a nosotros nos pasa en el trabajo que hemos venido haciendo en el núcleo que la reflexión social sistemática sobre el tipo de adultez que el adultocentrismo, el patriarcado, el capitalismo, el capacitismo, etc., nos empujan a vivir, tiende a ser una adultez que ayuda a la reproducción de aquello que estamos cuestionando como lo que no queremos para las personas jóvenes. Entonces, a mí me parece urgente que podamos dedicar tiempo y dedicación a reflexionar sobre este asunto. Miren, hemos estudiado bastante a los dominadas, por decirlo así. ¿Sí? Hay estudios de juventud, hay un campo de estudios de juventud, hay un campo de estudios de niñez y adolescencia, en fin, y hay un campo de estudios de adultez mayor. Pero no tenemos un campo de estudios sobre adultez. De hecho, buscando material para diseñar una investigación, el buscador nos arrojó muy poquito. Y por allá, por otra vez, Australia. Entonces, ¿qué adultez es la que necesitamos que se despliegue en el servicio de organización juvenil para que se distinga de la historia anterior? No tenemos que hacer ejercicios de introspección individual, pero eso tenemos que conversarlo colectivamente, a partir de nuestras propias experiencias como persona adulta. Cuando estoy en la reunión técnica del equipo, comentando cómo es la vida al interior del centro, a un interno extranjero, que está solo escuchando y hace algunas preguntas, y la mayor parte de las explicaciones tienden a ser, bueno, que son adolescentes, bueno, que están en la pubertad, ya se les va a pasar. Pareciera que nos devolvimos como 40 años, con todo respeto. Entonces, veo una diferencia generacional importante. Gente que viene más joven se hace preguntas críticas sobre aquello, pero la gente mayor tendemos a reproducir ese discurso. Si yo adulto, profesor de un liceo, voy a la sala, a clases, y voy pensando que me voy a encontrar con 45 bestias, esto lo digo desde una observación en una sala de profesor, de un liceo municipal hace 20 años atrás. Voy a relacionarme con esas jóvenes como si fueran bestias. No como socios de la tarea educativa. Entonces, en el trabajo del servicio, ¿de qué lugar de la adultez quiero relacionarme con las personas jóvenes? ¿Qué características quiero que tenga esa adultez? No porque usted vaya a ser el modelo, el ejemplo, el referente, no, yo, por lo menos yo no le doy tanto valor a eso. Pero porque usted es una persona que tiene una relación social. Podría ser una relación democrática. Podría ser una relación de colaboración, de co-construcción. Pero ¿qué tendría que deshacer de construir eso? Deshacer de mi adultez aprendida para poder tener otro tipo de relación con los jóvenes. Claro, sentado aquí usted me va a decir un lunes en la mañana se dice fácil. Además usted trabaja con puro universitario. No son fáciles, hay varios aquí, no son fáciles. No, ¿verdad? Ya.
Pero mi punto es esto. Tenemos que concienciarnos también las personas adultas, en el sentido freudiano de la concienciación, de que estamos jugando un rol social, desde una cierta posición en la estructura social. Y eso lo tenemos que llenar de contenido y características propias. Y aportar posiblemente a una comprensión social distinta de la adultez. Así como los estudios de la adultez mayor nos están ayudando mucho a reimaginar la adultez mayor. Ya no como un acabamiento, sino que como otra posibilidad. Y lo segundo es que, ¿cómo hacemos para reinventar toda la tecnología que usamos cuando trabajamos con jóvenes? Bien, permítanme una disquisición docente. Soy profesor de metodología, de investigación. Maltrato a los estudiantes en la universidad enseñando la metodología. Empleado, magíster y doctorado. Y mi rollo en el último tiempo es: la técnica que usted necesita usar no existe, créela. Créela. Vaya más allá de la encuesta, más allá de la entrevista en profundidad y el bendito grupo de discusión. Invente las técnicas. Pero además, preocúpese de inventar técnicas que tengan que ver con la vida cotidiana de la persona con la que está trabajando. Por ejemplo, voy a trabajar con traperos, gente que hace trap, no compañeros que hacen traperos, músicos y músicas del trap. Entonces, buscamos una técnica que tenga que ver con el trap, que retome lo musical, la escena, como le llaman. Voy a trabajar con gente que se dedica a la cocina. Bueno, cocinaremos y conversamos y armamos, en fin. ¿Qué técnicas tendríamos que usar con jóvenes que están en conflicto con la justicia? ¿Qué características tiene? Ya Alejandro nos da unos aportes bien interesantes para modificar las técnicas de los procesos formativos. Yo sé que hubo gente anterior a nosotros que hizo unos textos de educación popular llenos de técnicas muy interesantes. Pero esas son solo referencias para despertarnos la creatividad y para no dejar de mirar a nuestros jóvenes y con las personas jóvenes armar nuevas técnicas. No para hacer nuevos manuales, no, para seguir creando. Porque si no, nosotros vamos todavía con el caracatunga, tunga, tunga, y ya no. Lo siento, soy romano, no tengo que comer con él. Sí, la poner urbana. ¿Sí? Y ya no, hay que buscar otros mundos. Y ese es nuestro desafío, y ese yo creo la bondad que tiene el trabajo que hacemos, que cotidianamente nos plantea nuevas preguntas y nuevas posibilidades. Muchas gracias. Llegaba varias preguntas, así que muchas gracias por eso. Lucila, vamos a agrupar en dos grupos en realidad, porque se importan bastante. Así que si no es su pregunta, ¿ya? La primera línea de preguntas va por el lado de la pedagogía, ¿ya? Que hay dos que se repiten bastante. Es qué estrategia, bueno, Claudio lo decía ahora, dijeron un poco, ¿en qué estrategias se podrían ocupar para implementar la pedagogía despatriarcalizadora? Pero ahí también aportan en qué tipo de instituciones se debería aplicar y también cómo aplicar esa pedagogía principalmente hecha para mujeres, que son muchas las que trabajan en la intervención, sobre todo con jóvenes y adolescentes del Servicio de Reinserción Social Juvenil. ¿Ya? Esa es la primera pregunta, les voy a hacer la dos para que tengan tiempo para pensar. Y la segunda pregunta es algo bastante más pedestre, que es cómo trabajar la masculinidad con jóvenes y adolescentes, pensando en este público que está en conflicto con la ley, ¿no? Que usualmente conviven con una violencia cotidiana, o también están insertos o insertas en poblaciones donde droga y delincuencia son los validadores sociales centrales. ¿Cómo se puede instalar el tema de la masculinidad cuando ustedes, muchos de todos ustedes han dicho que en realidad hay otras cosas que se están comiendo, ¿no? Así que vamos a usar el mismo orden que el anterior. No sé cuántos se van a alcanzar a notar. Bueno, te parece el respecto de las temporales, ¿no? Quizás como un elemento metodológico trabajar no pudiésemos plantearlo, dado que siempre trabajar con elementos intelectuales juvenil implica, como decía Claudio, una especie de tipo epistemológico. Siempre está buscando una forma de efecto de
acoplarse con la realidad y no con la realidad abierta, grandes temas que se hacen socialmente ruido. Pero sí creo que hay algunos tips que uno puede tener en consideración al momento de empezar a considerar dentro de esta lógica mental. La primera tiene que ver con el hecho de que hoy por hoy la masculinidad intelectual, entendiendo esta, por el hecho de un conjunto de representaciones que validan al hombre como tal, en la medida no tan solo que se superpone sobre la mujer, sino que también se superpone sobre otros hombres. De hecho, hay Goodman es bastante interesante cuando dice que la masculinidad en el fondo tiene que ver de cómo ciertos hombres son más hombres que otros. Y en el tema de la masculinidad intelectual eso es bastante evidente, ¿no? Solo que eso tiene que ver con diferenciar a las mujeres y subyugarlas, sino que también establecer diferencias al interior del mismo género. De ahí entonces que muchas veces cuando uno ve, cuando se trata de generar denigraciones en la cultura carcelaria, uno lo que observa es que se feminiza al otro, ¿no? A grabar, el tema de traer el rancho, en el fondo se está feminizando el sujeto porque se le está quedando el piso de integral. Entonces, el primer elemento tiene que ver con el hecho de que cuando hablamos de masculinidad estamos hablando de un vector que puede ir variando y que se va acentuando según también la identificación que el sujeto tenga con el delito. Lo más probable es que aquel que se proyecte en la carrera intelectual tienda a acentuar estos vectores de masculinidad porque los otros son mucho más funcionales. Dado que, si bien cierto delito se ha asociado al riesgo, es decir, antiguamente el chorro ladrón era aquel sujeto que no solo manejaba el riesgo, sino que aquel que podía vivir al límite y que por lo tanto tenía las habilidades para poder sortear. De ahí viene esta lógica también del concepto del paquearse, ¿no? Que debe ser utilizado por los jóvenes, que el paquearse tiene que ver con el hecho de no enfrentarse a las fuerzas policiales, sino que tiene habilidades para poder fulminar. Pudiera al riesgo de poder también sobrevivir al riesgo. Esa es la lógica. Entonces, bajo esta perspectiva, un segundo elemento que parece relevante es que en la medida que se va avanzando y se va fortaleciendo esta lógica de la masculinidad, esta es un rol bastante relevante porque evita el cuestionamiento de ciertas lógicas que en alguna medida pueden hacer variar la masculinidad. ¿Qué quiere decir con esto? De que para muchos jóvenes que tienen clientes delictuales y que obviamente tienen ciertas derivaciones socioculturales, prácticamente es imposible entrar en esta discusión de deconstruirse, porque deconstruirse automáticamente significa feminizarse. Esta falta de capacidad de abstracción lo entiende, pero les cuesta mucho asumir de que existen estas masculinas alteridades, ¿no? Esta forma de ser hombre. Y que por lo tanto, cada vez que uno trata de generar ciertos cuestionamientos, automáticamente la deconstrucción se para un poco. Y es porque la masculinidad intelectual tiene elementos que son súper funcionales. Dentro de eso hay dos. Uno, que al utilizar la violencia es autoexplicativa, por lo tanto, también tengo que manejar habilidades discursivas para poder explicar lo que estoy haciendo mediante los actos. ¿No? Muchas veces es bajo esfuerzo violento, no se autoexplica, buscar una lógica de tener que explicar, porque eso implica manejar elementos que conceptualmente no se quieren producto de esta relación. Y lo otro es que en la actualidad la masculinidad intelectual brinda una seguridad a los sujetos que justamente tiene que ver con este ámbito de incertidumbre que produce la desconstrucción. La masculinidad intelectual es uno de los pocos valores que se mantienen en el. Es decir, que no se corre un milímetro en cuanto a sus valores, porque en alguna medida esta figura que se ha proyectado en el tiempo justamente lo ha hecho porque no ha sido impermeable a estas críticas que surgen desde la estructura. Es algo único que podemos ver en la actualidad de este cambio de la figura del explorador más bien la figura del narco, ¿no? donde lo que cambia en alguna medida es que antiguamente todos estos elementos de masculinidad en el explorador están focalizados en el sujeto. El sujeto era el portador del miedo, el sujeto era el portador de los atributos delictivos. Hoy se pasa al grupo. Hoy día la masculinidad es una masculinidad que actúa en bloque, ¿no? Es el grupo narco, es el grupo de asaltantes, ¿no? Y por lo tanto, al actuar en grupo, lejos de facilitar el cuestionamiento, se va anquilosando y muchas veces evita justamente incluso llegar a la problematización. Gracias.
Yo quiero volver sobre un punto que Claudio lo mencionó. Al menos yo lo entendí como por qué no, porque le tratamos el miedo a politizar nuestras prácticas. Claudio me corrige si entendí bien o no, pero quiero volver sobre ese punto porque creo que es importante a mi juicio reconocer que la lectura que están teniendo muchos hombres, en particular los hombres jóvenes, respecto a por qué están calando el fondo estas ideas más conservadoras y más de ultraderecha, a mi juicio también tiene que ver justamente con esta falta de reconocimiento, de comprensión, que muchas de estas violencias, con esas precarizaciones que ellos están viviendo, son a propósito de un orden social desigual. Pero ocurre que muchos están rebelándose en contra de lo que ellos perciben como el feminismo, ¿no? El feminismo en el fondo nos está ganando la vida, las feministas haciendo cartón, nos están haciendo perder nuestro trabajo, nos están jodiendo, nos están fugando. Pero esa lectura también, ellos llegan para allá, no porque sí, porque evidentemente hay algo en lo cual ellos se notan perjudicados. Pero ocurre que muchos no están siendo capaces, y nosotros tampoco estamos siendo capaces de poder explicarles que en realidad muchas de esas precarizaciones no es por culpa del feminismo, es porque en realidad el sistema no funciona si no hay personas que están cumpliendo con esas labores sociales más precarizadas, peor pagadas, trabajos peor remunerados, en condiciones más indignas y una tremenda, como decía el señor Alejandro, enorme incertidumbre de qué hago con mi vida, ¿no? Cómo me inserto en este mercado laboral que tiene todas las exigencias que me pide 2 años de experiencia, que me pide títulos, que me pide un jefe que me recomiende, una serie de exigencias que hace unos años no eran tal y hoy sí. Entonces, ¿cómo hago para poder subsistir en un mundo que me pide, me exige, me pide cosas? Y yo no sé cómo dar cuenta de eso. Así, por eso es muy importante, me parece importante volver sobre ese punto, porque es verdad que dentro de ese diagnóstico, si nosotros no somos capaces de mostrar que hay algo de esta desigualdad que tiene que ver con algo mucho más estructural y no es culpa del feminismo, finalmente esas ideas se siguen replicando porque efectivamente parte de sus posiciones están teñidas de eso, son las mujeres que se lo quieren trabajar. Y quisiera también agregar algo que ya se mencionó, pero me quedé pensando un poco en eso respecto a yo nunca he trabajado con masculinidades privadas de libertad, entonces no voy a hablar de algo que desconozco, pero he trabajado con familiares de personas que están privadas. Y algo que me parece súper interesante de lo que significa cometer un delito, porque sabemos que en entornos más vulnerables, más empobrecidos, cometer un delito incluso, como decías muy bien tú, Alejandro, es algo deseable, porque además eso, incluso si tienes a personas familiares dentro de la cárcel, el día que te llegas a la cárcel tienes redes de dónde colgarte, y no eres muy bien, entonces hay toda una red de protección dentro de la cárcel que también comienza a dar el beneficio de tu vida y de tu integridad. Pero quería solamente mencionar el tema de la pérdida de sentido. ¿Por qué me quiero ir para allá? Porque, al menos en mi experiencia, justo ahora estoy atendiendo de hecho un paciente que fue acusado de violación. Y una de las cosas que más me repite de sesión es que él no sabe si va a poder reconstruir su vida en caso de que él lo encuentre culpable. Eso. Y eso le perturba mucho, ¿no? Le genera mucha angustia, mucho malestar, porque de hecho una de las razones por las cuales también él llega a pedir terapia es porque también él se cuestiona qué onda su sexualidad. Efectivamente, él podría haber hecho algo que hubiese dañado a otra persona y él quiere también asumir esa responsabilidad. Pero él se pregunta qué va a pasar de él si efectivamente él llega a ser culpable y lo condenan por eso. Entonces, a mí me quiero volver sobre el tema del sentido porque creo que hay algo propio también de las lógicas carcelarias y no solamente de ir a la cárcel, sino de cómo sociedad enfrentamos los dos dilemas morales actuales de cómo ajusticiamos a los demás que se supone que no cumplen con algo que se espera. Y me parece que tiene que ver con el tema del sentido porque qué difícil es poder reconstruir la vida
después de tener que asumir que hiciste algo que causó daño a otras personas. Pero sobre todo como con la sensación de que hay algo que en el fondo nunca voy a hacer del todo si es capaz de reparar. E incluso aquellos que simplemente hicieron algo, cometieron un delito para sobrevivir, porque era un enfrentamiento entre bandas, o porque le disparé al otro para cuidar al enemigo, o lo que sea. A mí me pareció muy interesante en las conversaciones que he podido sostener con esas familiares a propósito de qué le podemos ofrecer como sociedad para que esa persona vuelva a ser parte, para volver a ser reconocido como una persona que no carga lo que ese delito no le constituye, que le atraviesa toda su subjetividad y pueden aparecer otros campos identitarios sobre los cuales él pueda seguir reescribiendo otro capítulo de su vida. Entonces me parece que ya hablamos de eso justamente de pensar que se puede abrir conversaciones donde ellos puedan dar cuenta de que les mueve la vida, que les impulsa a seguir, como poder ir fortaleciendo aquellos espacios donde ellos puedan lanzarse de otro lugar y puedan volver a encontrar un sentido en que puede ser pertenecer a una determinada comunidad, que puede ser el trabajo con el cuerpo y con el deporte, que puede ser escribir una canción, empezar a crear su música, o sea, pensar en cómo ir devolviendo algo que a propósito de una condena se pierde y es muy difícil poder luego saber cómo puede ser restituido. ¿Sí? Claro. Gracias. Estaba acordando mientras escuchaba a Alejandro y a Pedro que cuando en el 2018 se dio la movilización feminista, el año anterior, el segundo semestre del año anterior, con Pancho Faría y Sebastián Bravo, hicimos un curso lectivo que se llama Sociología de la Acción Política Compartida en la Facultad de Ciencias Sociales, al que acudieron unos 20 estudiantes que se autodefinen como masculinos y 3 mujeres. Y cuando estaban en plena toma, la compañera que en el caso de mi facultad fue una toma separatista, me acuerdo algún día haber ido porque me iba a encontrar con un grupo de compañeras, la entrada no se podía echar al edificio, y quería conversar conmigo a propósito del tema de los barrios. Iba caminando y me encontré con un grupo de estudiantes que habían estado en el curso, 3 o 4. Me dicen esto: profe, ¿va a echar la toma? No, le dije, no creo que me dejen entrar, no es mi pretensión. ¿Por qué? Profe, es que no nos dejan entrar. Sí, es separatista, solo las mujeres. Sí, profe, pero es que necesitamos entrar. ¿Por qué? Profe, es que las mujeres no saben hacer toma. Profe, díganme que nos dejen entrar, no dejen entrar. ¿A quién nos dijo? ¿Qué pasa? Profe, pero yo me acordé del curso, pero yo dije, esto debería andar reprobado. ¿Por qué lo quiero ligar? Con una cosa que es muy sutil y que está muy metida en la cotidianidad y que necesitamos aprender a observar, y es esta sensación de que el mundo que fue construido de imagen y semejanza de los varones se nos está desmontando y estamos perdiendo los privilegios que tenemos, privilegios sutiles y privilegios estructurales, tanto que ahora las personas mujeres que para buscar a la comunidad los profesores varones, el Universidad de Chile, Universidad Pública, logro de recién hace 10 años. Antes no era así. No sé por qué razón, criterio histórico me dijeron en la universidad cuando fui a buscar. Los hombres ganábamos en ese tiempo 150 o 200 mil pesos más que las mujeres que tenían la misma jerarquía que había. Así y otras cosas más. Resulta que ahora las mujeres quieren hacer, lo exigen, y quieren elegir con quién están, y no quieren tener pareja. Se quejan porque uno es violento y lo denuncian. Entonces, eso está desarmando el mundo que aprendimos desde los cuentos infantiles para acá. Y eso incomoda. No sabemos qué hacer con esto. Estamos profundamente desorientados. Entonces, voy a tomar la perspectiva textual, a lo mejor no le decía así, pero yo no instalaría la masculinidad. Porque eso la va a transformar en un tema, en un contenido de un currículum. Mi preocupación sería cómo nos construimos unos buenos caleidoscopios para observar la realidad juvenil donde el lente de género esté presente.
junto a otros lenguas. Ya les dije que mi profesora de Sociología de Género, cada vez que la veo se lo recuerdo, habló solo de mujeres en todo el curso. Pero el género no tiene que ver solo con mujeres. De hecho, la autocrítica en algunos sectores feministas habla del mujerismo, con respeto. ¿Sí? Como reducir género a lo femenino y a la mujer. ¿Quiénes fueran todos los demás? ¿Y quiénes fueran las relaciones sociales que construimos cotidianamente? Y de eso habla el género. Del conjunto de relaciones sociales que construimos de acuerdo a determinados patrones culturales, económicos, políticos, en el contexto de una cierta institución y estructura. Eso es lo que necesitamos, si usted quiere decir instalar, meter, tener en cuenta cuando estamos haciendo análisis de casos, haciendo análisis de las dinámicas del grupo, proyectando el trabajo del centro, proyectando el trabajo de la organización. Solamente eso es lo que necesitamos. Está tratando de hacer los sectores fundamentalistas asociados a la vida de la violencia, es decir, que eso es pura ideología, por tanto no sirve de nada. Somos educadoras, para mí es un lente fundamental, así como el lente generacional, el de clase, etc. Y yo sobre la pedagogía del patriarcalizador de las mujeres, a mí me parece que las mujeres tienen mucho que aportar en esto. Porque me pasa muchas veces, porque detrás veo una estudiante de sociología que quiere estudiar la manósfera. ¿Hablo de la manósfera? ¿Sí? Hombres que construyen una red para separarse entre uno y otro, para trabajar su prestigio, como yo lo explicaba Alejandro, para potenciarse, para decirnos cómo tenemos que resistirnos a esta avalancha de feminismo. Hombre es suficiente. Y por eso es lo que está pasando hoy, que los chicos están así. El punto es que, profe, pero no podemos una mujer como yo estudiar masculinidad. Si los sociólogos podemos estudiar lo que queramos. Lo que queramos que pase en la sociedad. Eso es lo que nosotros nos interesa. No hay una esencia que diga este tema solo lo puede estudiar quien tenga esa propiedad y lo vuelve esencial. Cuando yo era chico allá en la población Villa Azul, en la PAC, teníamos una red de gente que trabajaba en prevención de la marihuana, sobre la marihuana, hablando del principio de los 80. Y había gente que decía, ¿tú has fumado marihuana? No, entonces no puedes trabajar. Obligado. Ya, entonces había un montón de asuntos sociales. Si yo me decía, las mujeres pueden aportar mucho. ¿Cómo que? Estábamos comiendo, voy a volver a hacer y por el centro, y estaba la señora destacando la lavandería. La señora reclamó que a ella le parecía fundamental que los hombres que estaban ahí, privados de libertad, pasaran por la lavandería, hicieran turnos de lavado, que aprendieran la importancia de, dijo ella, participar, no dijo yo, dijo participar, o sea, hacerse parte de lo que se ve. Por supuesto, el resto del grupo, todos nosotros formábamos el patriarcado, digo, no, la justicia, la seguridad, empezamos a darle un montón de obstáculos. No tenemos nunca potencialidad pedagógica que puede tener. Empezar a abrir puertas. Miren, hagan un taller, un taller, como le pasa a un compa, un taller de hombres, y no sabemos hacer las cosas, somos coordinados, así como. Quiero decir que solo para aprendiendo a barrer toda la vida. Quiero decir que tenemos que entrar al mundo de otra manera. Necesitamos entrenarnos todas las cosas. ¿Quieres entrenamiento? ¿Quieres guían, facilitan, dirigen el entrenamiento? Pueden ser hombres, mujeres, heteros, homo, bi, la, bi. Eso no tiene una esencia. Perdimos tiempo. Perdimos tiempo y en algunos casos, estamos pagando los costos de haber hecho de haber vuelto esencialista en algunos asuntos de esta lucha contra el. Yo creo que ahí estamos a tiempo todavía de rehacer. Y en eso, sobre todas las personas fundamentales. Gracias a las tres. Damos a los minutos de Pilar. Y para cerrar, la verdad, porque llegaron varias preguntas, pero en la misma línea de la que ya he venido además contestando y adelantamos las preguntas que vamos a hacer. Así que muchas gracias. Les queríamos dar 2 minutos a cada uno de ustedes para que puedan relevar lo más importante de esta temática, lo que ustedes quieran relevar, para que nosotros también podamos aprender más de lo que hemos aprendido ahora, para poder investigar más de lo que hemos investigado, ojalá. Entonces, Alejandro.
Sí, quizá la idea fuerza es entender de que la masculinidad, en el caso de intelectuales juveniles, es quizás el elemento conformador, en el sentido de que las prácticas se explican a través de una forma de ser en el mundo, y esa forma de ser en el mundo es la masculinidad. Por lo tanto, no están desapegadas. Por mucho tiempo se entró al tema delictivo a través del delito del acto, y a través de esto se pretendía explicar comprender el fenómeno. Pero hoy nos damos cuenta y asumimos que la única forma de poder generar cambio en nuestras trayectorias es generar cambio a través de estos elementos que hacen sentido y que dentro de ellos la masculinidad, así como también la feminidad intelectual. Entonces, en el caso máximo estudiar en Chile no existe la historia de la feminidad intelectual como tal, es una tarea que por tanto la ciencia social tiene que plantearse. Es un elemento central para poder entender todas son las motivaciones, sino que también las representaciones que hay detrás. Bueno, yo solamente quiero cerrar diciendo que creo que es muy importante que quienes trabajamos con jóvenes le perdamos el miedo a hablar de sexualidad. Eso quería decir. Porque me sorprende mucho que cuando trabajo con otras personas, incluso quienes estudian lo mismo que yo, que son psicólogas, da tanto susto poner el tema encima de la mesa. Y da un montón de susto porque generalmente no ponen a nosotros otras personas, papás, mamás, personas cuidadoras, y como, oye, ¿cómo le hablo a mi hijo de este tema? Y me sorprende mucho, y creo que no es casual de que también las masculinidades, lamentablemente en los últimos años también aparezcamos tanto a propósito de las agresiones sexuales que realizamos, y además, ¿no?, hombres que están en lugares de poder, en el mundo político, en el mundo del deporte, que no voy a nombrar, pero creo que hay un déficit muy enorme del campo, un campo muy rico para poder trabajar, pero creo que en ese sentido nosotros los adultos todavía nos da mucha vergüenza, ¿no? Sentarnos a hablar sobre la masturbación, sentarnos a hablar del consentimiento en un lugar más analítico y menos moralista, nos da vergüenza hablar acerca de cómo nos puede incomodar la letra de una canción, o de poder hablar acerca de lo que pasa también con la sexualidad, que en realidad es algo no tan cotidiano. Entonces me parece que es importante que le perdamos la vergüenza, que le perdamos el susto, que hablemos, como dijo Claudio, del placer, de por qué nuestro cuerpo es un territorio que tiene todavía, en el caso de hombres, tan prohibido, ¿no? Ciertas conversaciones, ciertas temáticas. Así que nada, eso quería mencionar. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer también compartir el panel con mis compañeros. Yo me quedo reflexionando en algo que nos viene dando vuelta hace mucho rato, y es cómo hacer política en los procesos de construcción de masculinidades antipatriarcales. Cómo llevar estos procesos de preguntas, inquietudes que hemos estado reflexionando el día de la mañana al terreno de la política. Cómo los varones, o los masculinos, para decirlo en términos más generales, cómo los masculinos nos hacemos parte de los procesos políticos. Por ejemplo, supongamos que se instalara la discusión sobre el aborto. Porque cuando fue el 2016-2017, los varones no aparecimos en ninguna parte. Dejamos a nuestros compañeros solos. Supongamos que se vuelva a retomar el tema de las horas o de los días de postnatal que los varones ahora tienen a propósito del nacimiento de los papás. Son asuntos que nos debieran importar. La cuestión de las 40 horas tiene un componente de masculinidad profundo. La cuestión de la igualdad salarial, de las condiciones laborales, tiene componentes de masculinidad. Pero no sabemos instalar. Y ahí creo que tenemos que mirar las experiencias del feminismo, más de 100 años de feminismos, para ver cómo hicieron las mujeres para instalar estas cosas, tal que hoy día estamos en la sociedad que estamos. Quizás esa podría ser una muy buena referencia para las personas jóvenes, de ver a las personas adultas, a las personas mayores, desde el sindicato, desde la asociación, desde la organización, promoviendo que cuando se habla de política en este país, se considere el componente de las masculinidades. No sé muy bien cómo se hace eso. No tengo una inclusión. Muchas gracias por la invitación y gracias también por la conversación. Muchas gracias a los panelistas que han compartido este espacio de conversación sobre masculinidades, género y justicia juvenil.
Muchas gracias también a todos quienes han asistido. Así que a todos y todas que tengan un muy buen día y muchas gracias.